Muy buenos días. Qué gusto verle otra vez. Vamos el día de hoy a entrar al siguiente punto en nuestro estudio del libro de Mateo, a donde el día de hoy tocaremos el tema donde nuestro Señor Jesús calma la tempestad o calma la tormenta. Así que le hemos puesto por título a esta porción, a esta conferencia, a esta plática, Jesús calma la tormenta. Estamos en el estudio del libro de Mateo en el capítulo 8 y hoy vamos a continuar. Pero antes de ir a Mateo 8, 23 al 26, parece ser, o 27, quiero de alguna manera hacer una pequeña introducción. Reflexionar sobre el momento en el que nuestro Señor creó al hombre y le ordenó que fuera el rey de la tierra. Si usted lee su Biblia en el libro de Génesis, usted se dará cuenta que el Señor destinó al hombre para que gobernara sobre toda la tierra y tuviera dominio soberano de la tierra, fuese el hombre. Luego de cometer el pecado que cometió Adán y Eva, estos quedaron destronados. El hombre quedó destronado como rey y perdió su derecho a gobernar, perdió la majestad, el reino que Dios le había dado, y la tierra a causa de esto fue maldecida por parte de Dios. Usted seguramente lo ha leído. Como resultado de esa maldición, el control de la tierra cayó bajo las manos del usurpador que conocemos como Satanás, quien en la Biblia es llamado el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, con D minúscula. Seguramente lo ha leído en algún momento en la Escritura. Cuando Dios dice que el hombre tendría que gobernar y ser el rey de la tierra, Adán pierde este control, cede este control a Satanás y así pierde ese dominio y pierde su gloria. Y los resultados de esa tragedia es que han sido hasta el día de hoy la enfermedad, el dolor, la muerte, la dificultad en las relaciones humanas, la guerra, el dolor, la angustia, la falsedad, el hambre y tantas otras cosas como desastres naturales y actividades demoníacas. Todo esto resultado del pecado. Y la tierra padece todo esto constantemente a causa de ese pecado que el hombre cometió y que cedió el dominio de la tierra sobre Satanás. La Biblia nos dice que existe un plan de redención por parte de Dios para redimir al hombre y quitar esa maldición. Y de acuerdo a la Escritura y al plan de Dios, con el fin de lograr esto, nuestro Señor vendría a la tierra 2 veces. Usted y yo sabemos que la Biblia nos enseña que Jesús ya vino a la tierra para redimir al hombre. Pero la Biblia también habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para redimir la tierra y el universo. La primera vez que Jesús vino a la tierra, Él fue a la cruz, se levantó de la tumba y dio redención al hombre. La segunda vez que Él venga, va a establecer su reino. Ese es el plan. El diseño final es que en el universo se ha quitado todo dolor, lágrima, enfermedad, muerte, dificultad, desastres, etcétera, etcétera. Un lugar a donde todos serán justos, todos serán santos, todas las cosas serán gloriosas y hermosas para siempre, cuando Dios establezca su reino. La primera fase de ese plan, cuando el Señor regrese y haga todo esto, será una fase de 1000 años, donde el Señor transformará la maldición de esta tierra. La segunda fase será un estado eterno, cuando Él haga de nuevo un cielo, una tierra, a diferencia de la que tenemos ahora. Todo va a cambiar en el futuro. Todo lo que conocemos como maldición, todo lo que arruina la existencia del hombre, lo que rompe el corazón, roba la alegría, lo que toma el dominio del hombre, se va a invertir. Y la Biblia nos dice que vamos a reinar para siempre y por siempre con Cristo en este futuro que Dios tiene para nosotros. Es la redención del universo. Las cosas no siempre van a ser como son ahorita. Pero para poder entender todo esto, tenemos que comprender que el hombre no puede lograr ese cambio en esta tierra.
Apenas hace unos días se pusieron de acuerdo no sé cuántos gobernantes del mundo para combatir el cambio climatológico que hay. Y lo celebraron diciendo, ya nos pusimos de acuerdo y vamos a hacer algo en contra de todo lo que está sucediendo en cuestiones climatológicas. Pero la verdad es que el hombre no puede eliminar la maldición que hay sobre esta tierra. No tiene el poder para hacerlo. Si va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, tiene que venir de alguien muy superior a cualquier hombre. Porque ni siquiera nosotros podremos imaginarnos lo que se necesita para revertir la maldición, para poder crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Hace unos días hablaba con una persona y me decía, nosotros caminábamos por aquí, por la colonia, y me acuerdo que el río que bajaba por este lugar era un río donde después de ir a la escuela en las tardes nos podíamos meter a nadar. Algunos recordarán aquellos tiempos. Y ahora, no, ahora trae sangre y trae no sé qué tantas cosas del rastro y trae no sé qué, está todo sucio y no se puede. ¿Se acordarán ustedes en aquellos momentos cuando hace muchos años atrás la vida en nuestra ciudad, por qué no hablarlo así, era diferente? Pero con el paso de los años hemos ido contaminando, hemos ido haciendo tantas cosas y el mundo en lugar de mejorar parece que va empeorando. Tenemos mucha tecnología, pero estamos perdiendo cosas esenciales. Y no hay poder humano que pueda cambiar esto. Se va a poner peor. El único que puede hacer esto es Dios con su poder. Dios con el poder que tiene es el único que puede hacer un cielo nuevo, una tierra nueva. Por eso es que el Salmo 62, versículo 11, Salmo 62, versículo 11, dice lo siguiente. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? De Dios es el poder. La Biblia una y otra vez nos enseña que Él es el único que tiene el poder para hacer tales cosas. El libro de Job en el capítulo 26, si me acompaña Job, capítulo 26, versículo 14. El libro de Job 26, versículo 14, nos enseña otra vez algo que habla acerca del enorme poder de Dios. Yo tengo en este versículo una traducción palabra de Dios para todos y dice así, y esto es tan solo una muestra de lo que Dios puede hacer. Solo hemos oído una pequeña parte de lo que Él hace. ¿Quién? Luego elabora una pregunta. ¿Quién, dice, pudiera entender el trueno de su poder? Una pequeña muestra de lo que Él puede hacer. No sé si usted sepa, yo sinceramente le confieso que no sabía. Recién lo estudié, lo descubrí. Vivimos en una bola de tierra de 40.233.6 kilómetros de circunferencia, que pesa 5.975 septillones de toneladas. Dicen, ¿cómo saben eso? Bueno, los físicos hicieron ahí sus cálculos desde hace 2 siglos atrás y llegaron a la conclusión de que la Tierra pesa. ¿Usted ha oído hablar del millón, del billón, del trillón? Bueno, este pesa septillón, 7 veces. Son 5.975 septillones de toneladas de tierra que están suspendidos sobre la nada. No sé si usted pueda imaginarse eso. Casi 6 septillones de toneladas suspendidos sobre la nada, que están girando sobre su mismo eje. Si alguien sabe me corrige, pero parece ser que son 1.000 kilómetros por hora, dándole la vuelta al sol, sostenidos sobre la nada. Dime tú si aquel que creó todo eso no tiene el poder para hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Es impresionante el poder que Dios tiene para crear, porque de la nada es que Dios ha hecho todo lo que hay. Y Él tiene el poder para revertir la maldición, para traer de nuevo a la tierra el huerto del Edén, si usted me permite. El poder crear un cielo nuevo, una tierra nueva,
Y creo que cuando Jesús estuvo en la tierra y demostró ese poder, quedó muy claro que Él era Dios. Acompáñenme a Mateo, capítulo 9, versículo 6. Mateo capítulo 9, versículo 6, dice así: en aquella ocasión en la que le cuestionan el por qué Jesús dice acerca del perdonar los pecados, la gente religiosa empieza a pensar cosas y Jesús, que conoce hasta tus pensamientos, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y entre paréntesis dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces hace otro despliegue de un milagro impresionante. El paralítico se levanta. Y entonces vemos que cuando nuestro Señor Jesús en la tierra empieza su ministerio y la gente empieza a venir a Él y Él empieza a hacer un despliegue de su deidad, de su poder, podemos entender que este Cristo que está frente a nosotros en las Escrituras es Dios mismo, haciendo un despliegue de su deidad a través de los milagros que una y otra vez realiza. Dios tiene un poder ilimitado. Dios no tiene problemas con sanar a un paralítico, echar fuera a un demonio, no tiene problemas con detener una tormenta. Ese es el Dios que estudiamos, ese es el Dios que honramos. Todo este tema de los milagros es para que los hombres puedan saber que Él tiene poder, porque la muestra de estos milagros eran un despliegue de ese poder del reino del cual Él hablaba. Porque cuando sanó a los enfermos estaba dando una vista previa de ese glorioso reino donde en algún futuro no habrá enfermedad. Cuando resucitó a los muertos, lo único que Él estaba diciendo es: en un futuro, cuando mi reino sea establecido, no habrá más muerte. Así que podemos ver la sombra de aquello que ha de venir algún día, donde no habrá más muerte, donde no habrá más enfermedad. Cuando Jesús se levanta y calma las olas del mar, es otra vez un previo de lo que ha de suceder en ese glorioso reino donde los elementos naturales nunca jamás volverán a estar fuera de control. Yo nunca he estado en una tormenta, pero dicen que es de las cosas más impresionantes que pudiera haber. Lo más fuerte que he visto es ¿cómo le llamamos aquí? Cuando cae un torrencial, una lluvia muy fuerte y de repente dices: ¡oh! Y el trueno, y te espantas, pero no me imagino estar en medio de una tormenta en el mar en la noche. Cuando Jesús echa fuera a los demonios, no es otra cosa más que decirnos: en mi reino no habrá más actividad demoníaca. Cuando dijo la verdad, es para hacernos entender que en su reino no habrá mentira. Cuando manifiesta su santidad, es un reflejo de lo que veremos en ese reino futuro, cuando Él venga y establezca su reino, a donde solamente habrá justicia. Una y otra vez le dice el Señor al hombre: yo soy el único que puede quitar la maldición, el único que puede traer de vuelta la soberanía al hombre en un reino eterno, glorificado. Por eso es que la gente, al ver todo esto, se maravillaba. Mateo 9, versículo 8. El libro de Mateo 9, versículo 8 dice: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Claro, una y otra vez el Señor haciendo un despliegue de su poder. Mateo 10, versículo 1. Uno de los versículos bien interesantes. Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién dice que le dio esta potestad? A sus 12 discípulos. No, perdón, sí dice discípulos, ¿verdad? A sus 12 discípulos que en un futuro se convertirán en sus 12 apóstoles. Por eso decimos, cuando hemos estudiado acerca de los apóstoles,
de ese poder que los apóstoles tenían eran dado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, me llama la atención que les da potestad sobre dos áreas, sobre demonios y enfermedades. Ellos, apóstoles, nunca se les dio el poder de hacer milagros sobre la naturaleza. Eso solamente lo hizo Jesús. Y es que Jesús tenía esa deidad, Él es Dios y tiene ese poder dado por el Señor. Lucas capítulo 4, versículo 32, nos da un destello de lo que la gente pensaba acerca de Jesús. Lucas 4, versículo 32 dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. No era como los religiosos de aquel entonces que pretendían, que decían, pero que realmente no lo eran. Ahí mismo en el libro de Lucas, solo unos versículos más abajo, el mismo capítulo, Lucas 4, versículo 36, dice, y estaban todos maravillados, hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? No sé si usted alguna vez ha estado delante de una situación así, pero es impresionante cuando alguien tiene un demonio, porque es algo realmente impresionante. Los vellos que tiene uno aquí en la espalda literalmente se le ponen a uno de punta cuando algo de eso sucede. Y es impresionante cuando tú puedes ver el poder de Dios obrando en algo así. La gente está maravillada, la gente está reconociendo a este Jesús que anda caminando, sanando a todos, y como lo vimos la semana pasada y la antepasada, ni siquiera tenía que ver con la fe de algunos, porque dice que sanaba a todos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Dice Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y dónde estaba ese poder mayormente revelado? Sino en su propia resurrección de entre los muertos. Se levantó de entre los muertos. Para nosotros los seres humanos eso es imposible. Pero dice la Escritura que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Primera de Corintios 1:24. Nombra a Cristo poder de Dios. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo escribe y nombra a ese Cristo como poder de Dios. Así que lo que vemos es que Mateo nos está mostrando que Jesucristo tiene el poder sobre todas las facetas de maldición. Porque recuerda que cuando empezamos dijimos que a través del pecado es que entró la muerte, es que entró toda la calamidad que el hombre ha experimentado desde el primer día. Y llega Jesús y empieza a desplegar su poder sobre las enfermedades. Y Mateo empieza a registrar y nos empieza a decir que este Cristo que anda caminando nos está mostrando que tiene poder sobre las diferentes facetas de la maldición que el pecado ha traído sobre nosotros. Cristo, el poder de Dios, escribe Pablo en Corintios, tiene el poder sobre la enfermedad, la muerte, Satanás, los demonios, los elementos naturales, los animales, el dolor, todo. Y por lo tanto, lo califican a sí mismo como el heredero legítimo de la tierra, el Señor de señores y Rey de reyes. Ya hemos visto los primeros 3 milagros y dijimos al principio de esta sección de Mateo que los capítulos 8 y 9 nos van a mostrar 9 milagros y después una respuesta. Los 3 milagros primeros que vimos tratan acerca de la enfermedad y los 3 siguientes, y hoy vamos a ver el primero de ellos, nos muestran el poder sobre los elementos naturales, el mundo sobrenatural y después el pecado.
Así que pasa de la enfermedad a los elementos naturales, el dominio sobrenatural de demonios y después el pecado. Y más adelante aún sobre la muerte. Así que después de haber dicho todo esto, ahora sí, Mateo 8, versículos 23 al 27. Si me permite, dice Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hago una pausa. ¿Recuerda usted de dónde venimos? ¿Recuerda lo que está sucediendo? Ha terminado el día del reposo. Ha sanado a la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan? Venimos del monte, del centurión, el leproso, el centurión, la suegra de Pedro. Ha estado en la sinagoga, le han traído muchos enfermos. De repente hay tanta aglomeración de personas que dice, vamos al otro lado. Antes de subirse a la barca, parece ser que se le acercan algunas personas y uno de ellos le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dice, no hay comodidades en esta vida, y aquel se aleja. El otro en turno llega y le dice, Señor, deja que vaya a entierre a mi padre y luego te seguiré. Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Y tampoco sabemos de él. Y entonces, en el versículo 23, entra en la barca y sus discípulos le siguieron. Versículo 24, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es la sección del día de hoy que estudiaremos. Y como les decía, Mateo ha presentado los primeros 3 milagros. De los versículos del 18 al 22 nos dan la respuesta de los primeros 3 milagros, a donde vemos la reacción de las personas que le acabo de mencionar. Y ahora vamos a entrar a otra nueva sección de 3 milagros y veremos más adelante la respuesta. Y lo que vemos aquí es que el Señor Jesús, en el versículo 23, si me permite, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Vimos la semana pasada que un hombre le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. No era cualquier hombre, si me permite, era un escriba. Lo que vemos es que después de ese versículo al siguiente ya no está. Y también aprendimos que Jesús no se detiene a querer convencerle de dejar aquello y de decirle, sígueme, porque conoce lo que hay en su corazón. Y ahora en este versículo leemos que entra en la barca y sus discípulos le siguen. Ahora me gustaría detenerme un segundo y analizar qué es lo que realmente está sucediendo. Recuerde que Jesús es hombre y que ha estado sanando a mucha gente que le han traído. A diferencia de los discípulos, cuando él sube a la barca, y más adelante lo vamos a ver, Marcos escribe que Jesús hace algún tipo de almohada. ¿Alguna vez se ha acostado en un lugar que no es su cama y con algún suéter o algo que usted trae, se lo pone usted de cojín y descansa? Jesús, Marcos lo dice, más adelante lo vamos a leer, hace como un tipo de almohada, se recuesta y se duerme. Y lo que nos habla es que Jesús en su humanidad está cansado. Finalmente ha tenido una jornada larga, ha estado sanando a las personas que han venido a él. Se sube a la barca, algunos de ellos son experimentados pescadores y les dice, vamos al otro lado. Me despiertan cuando lleguemos, ya son palabras mías, pero me lo puedo imaginar. Se acuesta en la barca y se duerme. Pero antes de ir allá, antes de seguir, veamos quiénes son esos discípulos y qué dice la Biblia acerca de las personas que son realmente los discípulos de Jesús. El libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 2, nos da un destello de quiénes son esos que son llamados discípulos. Juan, capítulo 15, versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Está hablando del Padre en el versículo 1, que es el que poda. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Si usted lee el versículo 1, usted se dará cuenta que dice que el Padre es el que hace la limpieza. Pero ¿a qué se refiere estar en mí? Bueno, significa ser un discípulo. Sin embargo, podemos darnos cuenta que hubo algunos que estaban conectados en Cristo o que estaban con Cristo, pero que no llevaban fruto de justicia, gente que vivía sin santidad y nada que marcara una verdadera salvación. Estos, según lo que dice Jesús, serán cortados y quitados porque no daban fruto. Esta gran enseñanza es tan elemental entenderla, porque si usted se dice ser cristiano, usted debe entender algo. La persona que se dice ser cristiana, dice la Escritura que tiene que llevar fruto. Si usted dice, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero su vida sigue siendo exactamente igual que como era antes, perdóneme, pero usted vive engañado. La vida en Cristo es tener una vida diferente, distinta, tener fruto que demuestre que has dejado de ser lo que antes eras. Conozco a mucha gente que se dice ser cristiana, pero sigue haciendo muchas cosas que hacía antes de Cristo. Y eso, amados míos, tiene que ver con realmente una condición aquí adentro que tú tienes que llevar delante de Dios. Gente que dice ser cristiana, que sigue hablando groserías, que sigue mintiendo, que sigue robando, que sigue haciendo tantas cosas. Tú me puedes decir, bueno, ¿acaso dejas de? Pues deberíamos dejar de hacer todo eso. No tiene que ser un estilo de vida constante. No estoy diciendo que no pequemos, porque todos pecamos, pero ya no es un constante, ya no es un estilo. ¿Se acuerda usted de la parábola del sembrador? Allá en Mateo 13, no vaya porque no la tengo en la pantalla, pero usted la conoce. Nos habla de 4 suelos diferentes. 4 suelos diferentes que demuestran a la gente que escucha la palabra. Algunos se emocionan y están por un tiempo y luego se seca. Algunos les roban las cosas de la vida y no avanza y no hay una profundidad. Y esa semilla no germina, no da fruto, y podemos ver que en 3 de estos suelos no se da y que en uno de ellos sí se da. Por eso es que Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 22, lanza unas palabras que son tremendas. Mateo 10, 22, Jesús habla y dice lo siguiente: a ustedes todos, diga conmigo todos. Escuche lo que estamos leyendo, porque Jesús dice, a ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre. Pero el que se mantenga fiel hasta el final será salvo. La versión que yo tengo, palabra de Dios para todos. En otras palabras, lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que nosotros debemos permanecer a la rama. Alejados de mí, dice el Señor Jesús, nada podéis hacer. Y es que vemos en la Escritura que a Jesús lo seguía mucha gente. Pero el hecho de que haya mucha gente no quiere decir que todos sean. No somos todos los que estamos. Usted entiende lo que le digo, yo ya me hago una de bolas con eso, pero usted sabe a lo que me refiero. Podemos aparentar ser muchos, pero en realidad de todos los que somos, ¿cuántos realmente somos? Había gente que estaba siguiendo a Jesús. Había gente que escuchaba y estaba atraída por las enseñanzas. Es más, algunos hasta se atrevían a decir que eran sus discípulos. El ejemplo más acertado es Judas, que incluso era de los que estaban cerca. ¿Judas era discípulo? Sí. ¿Pero era de veras? No. Así que en primer lugar están los curiosos. Ellos siguen a Jesús a escuchar, están fascinados, están cautivados por lo que Él dice.
Pero hay un momento en la Escritura donde en el capítulo 6 de Juan, que tampoco vamos a ir allá porque ya lo leímos la semana pasada, Jesús empieza a decirles algo acerca de él que les pega profundamente. Allá en Juan 6 Jesús les dice: si coméis de mi carne y bebéis de mi sangre. ¿Se acuerdan? Lo leímos la semana pasada. Muchos dicen: ¿qué palabra tan difícil es esta? Lo que Jesús está diciendo es: tienes que hacerme parte de tu vida. Tienes que permitirme estar dentro de tu vida. Y los discípulos que lo escuchan dicen: esta palabra es muy difícil. Y entonces dice que a partir de ese momento muchos volvieron atrás. Y es cuando leemos que Pedro le dice, en respuesta a lo que Jesús les pregunta, le dice: ¿y acaso ustedes también se van a ir? Y Pedro le dice: ¿a quién hemos de ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Así que, a menos que estemos dispuestos a identificarnos con Él, afirmar que Él tiene el dominio total de nuestras vidas, no podemos ser realmente sus discípulos. No podremos seguirlo y entrar a su reino si hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Él hace. Porque muchos andaban ahí de curiosos, pero no estaban comprometidos. Muchos iban y escuchaban y estaban fascinados y decían: ¡qué bonito! ¡Uy, qué bonito se siente! Pero no había un compromiso. Así que tenemos a los curiosos. Luego estaban los convencidos intelectualmente que decían: sí, cierto, tiene razón. ¡Uy, cuánta razón tiene! ¿Se acuerda de Nicodemo? Nicodemo, aquel que va a ver a Jesús por la noche porque no quiere que lo vean durante el día. Y cuando cae la noche, como es uno de los principales maestros de Israel, va a Jesús en la noche y habla con él y le dice: realmente Dios está contigo, porque si Dios no estuviera contigo no podrías hacer las cosas que haces. Y está convencido intelectualmente. Pero hasta ahí. Y hay los curiosos y hay los que están convencidos intelectualmente. Y luego están los clandestinos, los secretos, como José de Arimatea, que se mantuvo en secreto, en silencio, donde fue y pagó para que bajaran a Jesús y arregló todo, pero no sale de ahí está, yo creo en ti, pero acá estoy escondido, que nadie sepa. Y luego están los audaces, los libres, los que le gritan a los cuatro vientos: el Señor Jesús es mi Señor. Estoy decidido a vivir una vida diferente. Estoy decidido a que me juzguen, me critiquen y digan lo que quieran acerca de mí, porque para mí lo más importante es Jesús de Nazaret en mi vida. No me importa si me deja de hablar mi primo, no me importa si me dan con la puerta en la cara mis familiares, no me importa absolutamente nada. Lo que me importa es que Cristo sea exaltado. Y así vemos que los discípulos que están siguiendo a Jesús son, digamos, como cuatro tipos diferentes. Tenemos a los Pedros, a los Judas, a los Nicodemos y a los Josés de Arimatea. Los demás, pues ni se diga, porque los demás ni lo siguieron, se quedaron, se fueron. Y el versículo 24 de Mateo 8 nos dice que cuando dice: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. He estado estudiando un poquito acerca de lo que es este mar. Algunos dicen que no es mar, le llaman mar por algunas otras razones, pero es un gran lago, aquel que conocemos como el mar de Galilea. Algo así como 22 por 50 kilómetros. Tampoco es el que está aquí arriba ¿cómo se llama? Aquí en Berlín o por un laguito. No, es una extensión bastante grande, pero no es un mar. Y hasta el día de hoy dicen que si tú vas a ese lugar te venden el pescado llamado de Pedro, que no es otra cosa más que una mojarra. O sea que podemos comprarla aquí en Potrero, no tendremos que ir hasta allá a comer mojarra. Pero sigue la actividad de la pesca en ese lugar.
Y dice que el versículo 24, que se levantó una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ahora, estos barcos no eran grandes, probablemente eran embarcaciones abiertas, sin ningún tipo de protección. Viene la tormenta, y para esta palabra de tempestad, que se traduce del griego seismos, que significa terremoto, cuando tú lees esa escritura en la original dice, y vino un seismos, un terremoto, y parece ser, no se sabe bien si tembló la base del lago o tembló la misma tierra, pero se levantó una tormenta impresionante. Marcos y Lucas usan una palabra diferente que significa torbellino o tormenta. Pero la línea que sobresale de este versículo es el final. Es increíble porque es a donde leemos tú y yo que dice que él estaba dormido. Durmiendo. Como quien no le debe nada a nadie. El Señor Jesús está durmiendo. Hay quien escribe y dice un comentario, pudo haber estado tan cansado que estaba dormido que ni aún la tormenta lo despertó. ¿Alguna vez ha estado tan cansado que nada lo ha despertado? Y dice, oye, que esto sonó, y que oí, no, yo ni me enteré, yo me dormía. Hay gente que duerme tan profundamente. Y esto nos habla de la humanidad de Jesús. Incluso la tormenta no le pudo despertar. Y podemos ver no solamente esto, sino la confianza que él tenía en Dios. Estaba tan tranquilo que no temía absolutamente nada. Confiaba en el cuidado del Padre. Una ausencia total del temor. Oh, si tan solo pudiéramos vivir así. Si tan solo pudiéramos tomar el ejemplo de Jesús en medio de la tormenta, durmiendo, descansando, porque pudo haber sido que estuviese muy cansado. Ok, sí, su humanidad. Pero también entendemos que nuestro Señor Jesús confía en el Padre y que se va a hacer lo que el Padre diga. ¿Cuántos dicen amén? Pase lo que pase en nuestra vida, así se levante un torbellino, un huracán, así caiga la nieve que caiga, o pase lo que pase en la vida, el Señor va a hacer lo que Él determina que va a hacer. Si tan solo pudiéramos vivir así, porque a veces somos sacudidos por las circunstancias en nuestro mundo, alrededor nuestro. Y cuando eso sucede empezamos a desconfiar en Dios y entramos en pánico y nos tronamos los dedos y decimos, ¿pero qué voy a hacer? Y Cristo está en medio de la tormenta durmiendo en completa calma. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y cuando leemos que un montón de marineros experimentados van y levantan a un ex carpintero para que los ayude en medio de una tormenta, entonces entendemos que tenemos un problema realmente grave. Porque si esos que están experimentados, si esos que están acostumbrados de alguna forma a lidiar con este tipo de situaciones, porque dicen que en este lugar, por la geografía, por cómo está el lugar, que dice que está la montaña, está el monte Horeb y hay un canal por donde entra el aire, y además este mar de Galilea está no sé cuántos metros debajo del nivel del mar, y aquí hay un viento caliente y se mezcla con el viento frío que viene del otro lado, y entonces se hacen las tormentas, y dicen que los que han estado ahí, que en un segundo se puede hacer una tormenta impresionante de la nada. Esta gente está acostumbrada a eso. Pero cuando tú ves un montón de marineros que están acostumbrados a ir con el ex carpintero y decirle, oye, Jesús no se crió en la orilla del mar, Jesús estuvo toda su infancia, su juventud allá en Nazaret, tierra adentro. Lo que me impresiona es que veamos las 4 perspectivas, más bien 3, porque Juan no habla de eso, pero las 3 perspectivas. Acompáñame a Lucas 8:24, que Lucas narra de una forma, Marcos narra de otra, y Mateo narra de otra. Entonces vamos a Lucas 8:24, mismo acontecimiento, y mire lo que dice. Dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Ahora acompáñame a Marcos 4.
Ahora vamos a ver qué escribe Marcos, porque Lucas dice, maestro, maestro, que perecemos. Y Marcos 4:38, misma situación. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Ahí es donde le digo que se hizo como un cojín y se lo puso en la cabeza. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y nos regresamos a Mateo 8:25, a donde Mateo lo ve desde otra perspectiva. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, lo leemos muy calmadamente, pero yo me puedo imaginar que no fue como decirle, Jesús, Jesús. Así como cuando despiertas a alguien que no quieres que se sobresalte. Si tú ves las tres perspectivas diferentes, uno les gritan, maestro, maestro, que perecemos, desesperados. Otros les dicen, maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Y Mateo parece registrar, Señor, sálvanos que perecemos. Y vemos que hay un montón de declaraciones cortas y concisas que no demuestran otra cosa más que desesperación. Ahora escuche lo que le voy a decir con atención. A veces Dios tiene que llevarnos a la desesperación para llamar nuestra atención. ¿O no? Se les había acabado las soluciones humanas. Se les habían acabado las respuestas humanas. Y no tuvieron otra más que ir a una respuesta divina. Esa era su última esperanza. El hacedor de milagros, el que podía manejar la enfermedad, tal vez podría manejar el mar en esta ocasión. Y tenían como que una mezcla de miedo y de fe. De tener una fe total, todos habrían dicho, pues vamos a dormir. Y nos despertamos cuando estemos del otro lado. Miguel, tú maneja, cuando lleguemos nos avisas y todo el mundo a dormir. Pero no. Seguramente estaban tan cansados como Jesús. Ahora, la escena no puede ser más dramática porque es de noche. Interrumpieron el sueño de Jesús. Así como los hombres solemos hacer. Vamos a Él solo en la desesperación. Alguien escribió de un capitán de barco, que decía que él no creía en Dios hasta que vino una ola y se lo levantó del barco y lo echó al mar y gritaba, Dios mío, ayúdame. Cuando lo rescataron y lo volvieron a subir al barco, le dijeron, pues no, que no crees en Dios. Dice, pues no creo, dice, pero si ha de haber uno, qué bueno que sea en este momento, que esté presente. Hay personas que claman a Dios solamente en alguna enfermedad o en la muerte, o cuando pierden su trabajo, o cuando tienen problemas con su cónyuge. Entonces empiezan a clamar en desesperación. Y a menudo nuestro primer grito es igual que el de ellos, como registra Marcos. ¿Qué acaso no te importa que nos estamos ahogando? ¿Acaso no te das cuenta de lo que estoy viviendo? ¿Alguna vez has hecho alguna oración así? Al decirle a Dios, Dios, ¿qué no te importa? Eso es, amados hermanos, falta de fe. Es no entender su amor. Por cierto, esto no es nada nuevo. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 10. Acompáñame al Salmo 10, versículo 1. Los hombres de la antigüedad también lo llegaron a hacer en algún momento. El Salmo 10, versículo 1, hace una pregunta. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Es como decir, Dios, nunca estás ahí cuando te necesito. ¿Acaso no te importa? ¿Cómo puedes ser tan indiferente? ¿Cómo puedes ser tan cruel?
Estos hombres en la desesperación, en la tormenta, van con Jesús y le levantan y le dicen: ¿qué? ¿No tienes cuidado de nosotros que nos ahogamos? Por eso el versículo 26, el Señor Jesús, allá en Mateo 8, 26, les dice, y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué estás temeroso? Y tú podrías pensar y decir: debes estar bromeando, ¿cierto? Que hay una tormenta, que el barco se está llenando de agua, hay una tormenta, es de noche, y tú me dices que ¿por qué temo? ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Qué no te das cuenta? Estamos a la mitad de todo y mira cómo está la tormenta. ¿Por qué estoy temeroso? Usted sabía que la Biblia dice que los cobardes, los incrédulos, no heredarán el reino de los cielos. Mire, vamos a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Y mire con quién los compara. En la lista de quién están los cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La misma raíz se utiliza en la lista de los pecadores que no entrarán en el reino. El miedo, los cobardes, los que no tienen fe. Jesús se levanta y les dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué temen? ¿Por qué tienen tan poca fe? Yo te pregunto algo. Si el barco se hunde y todos se mueren y son verdaderos discípulos de Cristo, ¿a dónde van? Con el Padre, ¿cierto? ¿O no? Pablo dice: yo ya me quiero ir, pero no me puedo ir por causa de ustedes. Entonces la muerte no es así como que, ¡ay! La muerte es el principio de aquello que hemos estado esperando. ¿Por qué no tienen fe? Dice Marcos. Es como decir que no creen en mí, no creen en mi poder, no creen en mi amor. Estas dos cosas son claves, porque si usted cree en el amor de Dios y en el poder de Dios, usted puede sortear cualquier tormenta. Si usted cree en el poder de Dios y en el amor de Dios, venga lo que venga. Y el resultado que sea, tiene que ser para la gloria de Dios. Porque usted sabe que Dios se preocupa y porque usted sabe que Dios puede con la situación. Porque Dios me ama y tiene el poder para solucionarlo. Él es capaz de hacerlo. Entonces, ¿por qué tienen tan poca fe? Es como decirles: ¿qué tanto tienen que ver para creer? Analice lo que le voy a decir. ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que han visto? Unas horas antes, ¿qué tanto vieron? ¿La sanidad de cuánta gente? Acompáñame a Mateo 4, versículo 23 al 25. Mateo 4, 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué vieron? Vieron todo tipo de milagros.
Vieron cantidad de milagros. ¿Cómo se atreven a decir, ¿acaso no te importa que nos está sucediendo esto? ¿Cómo se atreven a cuestionar a Jesús que está durmiendo, diciéndole, oye, ¿qué no te importa? Mira cómo nos está yendo y a ti no te importa. Cuando acaban de ver que lo que más le importa es la dolencia y la enfermedad y todo lo que está sucediendo con la gente. Es como si no supieran. Es como si estuvieran ciegos. Si no creían en el poder de Dios, eran ignorantes. Pero a veces es asombroso porque a veces nosotros hemos visto cosas de parte de Dios para nuestra vida, las manifestaciones de Dios, y cuando las circunstancias no salen a nuestro favor o no se van dando como nosotros queremos, olvidamos ese poder por completo y cuestionamos a Dios. ¿Se acuerdan cuando los discípulos allá en Lucas, léalo conmigo aquí, Lucas 17:5, ¿se acuerdan de esta escritura donde los discípulos ahí en Lucas 17:5 le dijeron, los discípulos al Señor, aumentanos la fe? ¿Lo ha leído? Ok, si usted sigue leyendo más adelante, ¿sabe qué hace Jesús después de esto? Sana a 10 leprosos. Es como decir, ¿quieres que aumente tu fe? Sí, ahí te va. ¡Frum! 10 leprosos. Usted y yo tenemos que entender algo. Nuestra fe necesita constantemente estarse fortaleciendo. Este concepto de poca fe básicamente significa desconfianza en la capacidad de Dios. Usted no cree que Dios pueda proporcionar, usted no cree que Dios se preocupe, estás ansioso, entras en pánico, tienes miedo, te conviertes en cobarde, no crees que Dios pueda cuidar de ti, ya que no crees que Él tenga cuidado, o no cree que pueda. Una de dos o ambas. No tiene cuidado de mí o no puede con esta situación. Como le dije hace un momento, a pesar de estarse ahogando, no debieron haber tenido miedo, porque si se iban a ahogar y esa era la voluntad de Dios, de todos modos, habrían ido al reino con el Padre. Claro que es fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Pero hace unos meses atrás, cuando tenía yo la moto y le enseñé a mi hijo a manejar la moto, cada vez que se iba a hacer algún mandado, yo me acuerdo mucho que, Señor, te pido por favor que lo guardes, y como dijera mi abuela, tenía yo al Jesús en la boca. Hasta que un día dije, bueno, Señor, se va a hacer lo que tú quieras. Se ha de hacer lo que... Y entendí y dije, nuestras vidas están en sus manos. El Salmo 46, versículo del 1 al 3. Salmo 46, versículo del 1 al 3, tal vez quiera hasta subrayarlo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No debemos temer. No debemos temer. La enseñanza es no temas a los elementos de la naturaleza. Ha de suceder lo que Dios quiera que suceda. Ahora, esto que sucedió aquí, en lo que estamos leyendo ahorita,
Parece ser que es una profecía que está en el Salmo 107. Acompáñeme y leámosla juntos para ver si coincide con lo que le estoy tratando de enseñar. El Salmo 107, versículos 23 al 31, nos da una pequeña luz acerca de lo que parece ser que está sucediendo en este momento. El Salmo 107, 23 dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambian la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios lo hizo en el Salmo 107 y Jesús lo hace en Mateo 8. La conclusión indiscutible es que Jesús es Dios. Me regreso al versículo 26. Ya casi terminamos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Se detuvieron las olas, el viento se detuvo, y así podemos ver que el único que puede manejar la naturaleza, y más tarde veremos que el único que controla a los demonios es Él, el que perdona los pecados, el que resucita a los muertos. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero mire conmigo qué dice Marcos acerca de esto, porque es bien interesante. Marcos, que tiene otra perspectiva, escribe en Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora estamos aquí en una situación. Ahora ya no tienen miedo a la tormenta. Ahora tienen miedo a aquel que está dentro de la barca. Pasaron de un temor a otro. Ahora ya no temen porque ya está la bonanza. Ya está todo tranquilo, todo con calma. Pero ahora tienen temor de aquel que está dentro de la barca, que se llama Jesucristo, nuestro Señor. ¡Qué experiencia! Dios en tu barca. Momento más aterrador que cualquier tormenta. Por eso le digo, amados, no es como aquellos que dicen: no, Jesús viene y platica conmigo. Dice un pastor que yo, mientras me estoy rasurando, Jesús me pone su mano sobre mi hombro y platico con él, y ahí estamos platicando. Amados, si Dios estuviese en este recinto, si estuviese su presencia, su gloria aquí, nos morimos. ¿Acaso Job, cuando vio a Dios, cuando dijo: he oído hablar de ti, pero ahora que he visto con mis ojos, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza? Isaías, cuando estuvo en la presencia de Dios, dice: soy hombre de labios impuros, tengo una boca sucia. Pedro, cuando Jesús le dice: echa las redes y sacan los peces, Pedro dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Pablo, cuando va camino a Damasco y se aparece esa luz, cae al suelo y queda ciego. Tremenda experiencia. Porque ahora ya no tienen miedo de la tormenta, ahora tienen temor de aquel que está en la barca. El próximo viaje en barco que estos hacen va a ser una situación similar. Está en Mateo 14:33.
Esa es otra situación, no es la misma, es otra. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. La próxima vez no hay duda. Eres el Hijo de Dios. Incluso los vientos, el mar te obedecen. ¿Tú crees que Él no tiene el poder para revertir la maldición del pecado, de la tierra, de la enfermedad, de la situación que tú tienes y vives? Estaba estudiando y leía que mientras Jesús dormía, seguía sosteniendo el universo para hacerlo girar como debe ser. No se le va nada de sus manos. Confiemos en ese Dios. Confiemos en ese Cristo que tiene el poder para hacer las cosas diferentes en nuestras vidas. Vamos a orar. Incline su rostro. Amado Jesús, venimos ante ti al estudiar tu palabra, reconociendo que eres Dios, reconociendo que en muchas ocasiones hemos dicho, hemos actuado de manera distinta a lo que tú marcas en tu palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por permitirnos venir a tu palabra y ser instruidos por ella para lo que tú quieres y tienes para nuestra vida. Señor Jesús, te pedimos humildemente que sigas trabajando en nuestros corazones y sigas haciendo en nuestras vidas tu preciosa voluntad. Perdónanos por las veces que hemos, Señor, actuado de manera diferente, actuado de manera que no te agrada. Cuando hemos dudado, cuando hemos, Señor, pensado que no te importa, que no nos escuchas, perdónanos, Padre. Te pido, Señor, que tu palabra sea en la vida de cada uno de mis hermanos sembrada en esa tierra fértil que da fruto en abundancia. Te pido que hagas de cada uno de nosotros verdaderamente discípulos tuyos y que en cualquier tormenta que suceda en nuestra vida podamos siempre estar confiados que se hará tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable a ti. Porque a veces en medio de las tormentas no siempre, Señor, se llega a puerto seguro, porque no todos regresan a tierra. Algunos tú decides que se queden en medio de la tormenta, pero siempre queremos tener la actitud de glorificar y de exaltar tu precioso nombre.